porción de la Biblia con la cual el Señor me estuvo hablando mucho esta semana. Empecé a estudiar una vez más, lo leí varias veces, el libro de Jeremías, un libro maravilloso. Difícil la primer parte de esa lectura porque ahí se describe la infidelidad del pueblo de Dios, la maldad del pueblo de Dios. Pero en un momento de toda esa lectura llegamos a Jeremías capítulo 17, 2 versículos voy a leer que dicen lo siguiente, presten atención, Jeremías 17, 7, 8, lo tienen en pantalla, dice: bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hasta la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca dejará de dar fruto. Para ser equitativo, lo repito de esta manera: bendita la mujer que confía en el Señor y pone su confianza en Él, será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente, no teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes, en época de sequía no se angustia y nunca deja de ¿qué? De dar fruto. Amén. Pueden tomar asiento. Hermanos, como les decía, ya hace unas semanas atrás empecé a leer este libro, el libro de Jeremías, y no sé si lo han leído, algunos sí, otros por ahí no tanto, no sé, pero todos los primeros capítulos de Jeremías hablan acerca de la infidelidad del pueblo de Dios. Se olvidaron que Dios era la fuente de toda la fuerza espiritual, económica, material, emocional, la fuente de ellos era el Dios de Israel. Y se olvidaron de eso. Y cometieron maldades que la pueden ahí leer en este libro que no sé si la peor, pero una de las más graves dentro del calendario de Dios fue la infidelidad y pasaron a adorar dioses ajenos que Dios no les había dicho en los cuales creer. Eran dioses de pueblos paganos. Y ellos se perdieron en eso, tremendamente se perdieron. Y Dios tuvo que mandar un profeta y tuvo que decirles qué les iba a pasar si no se volvían a Dios y si no se volvían a Dios. Y no había caso que este pueblo razone, piense y se entregue a los caminos del Señor. Y yo mientras estaba pensando, Señor, necesito de todo lo que leía, porque yo sé que al ser humano le pasa lo mismo, lo que le pasaba al pueblo de Israel en ese momento. Si no llega Dios a la vida de las personas, esa miseria, esa sequedad espiritual está presente. Y le pedí al Señor un alivio en esta lectura que estaba teniendo, porque traía tristeza a mi corazón. Yo fui uno de esos que negó a Dios en una época de mi vida. Así que digo, bueno, voy a leer el libro de los Hechos. Estaba leyendo Jeremías y estaba leyendo el libro de los Hechos de esa iglesia gloriosa que avanzaba, que tenía experiencias maravillosas a través de los hombres que habían creído en Jesucristo. Volví otra vez a Jeremías y me encontré con este pasaje, que dentro de todas las cosas que Dios le decía que estaban mal, Él nunca se va a dejar con lo que tiene que cambiar en la vida del hombre. Siempre te va a dar un momento que te va a indicar, es bueno que cambies porque vas a ser grandemente bendecido y fortalecido. Así que recorrí esos primeros capítulos hasta que llegué a este oasis de la sequedad que planteaban las hojas anteriores en la Biblia.
Y ahí Dios hace un paralelismo, porque está diciendo que el hombre sea como un árbol, está haciendo un paralelismo, está utilizando un elemento que es común al ser humano, un árbol. ¿Quién no ha visto un árbol? ¿Cómo crece? ¿Hasta dónde crece? Me acuerdo que en una oportunidad en el fondo de casa habían cortado un árbol y le habían quemado, un árbol bastante grande, le habían quemado la base, creyendo que ese árbol nunca más iba a crecer. Pero saben que cuando uno corta un árbol está la raíz ahí. La raíz quedó. Y el árbol lo habían cortado a 50 centímetros, le habían quemado, hicieron fuego alrededor para liquidarlo. Y hoy ese árbol tiene 9 metros de altura. Fíjese el vigor que tiene el árbol, la fortaleza que tiene, el deseo de vivir que tiene un árbol. Y Dios acá está utilizando a través de Jeremías ese paralelismo, que establece un paralelismo directo entre la persona que confía en Dios y la estabilidad de un árbol que está en contacto con buena agua. Y un árbol bien regado, estable y fuerte, es de lo cual el Señor está ahora hablándonos. Que la persona sea como ese árbol y no se deje llevar por la sequedad del desierto. Es una imagen retórica que ilustra brevemente la fortaleza, el fruto espiritual que mantiene solamente a través de una imagen, que se tiende a través de una imagen de la naturaleza, que es un árbol. Sabemos que Dios usa las hormigas, usa las langostas, usa un montón de elementos que nos ayudan a entender. Pero acá Dios nos está dando una clave fundamental. Bendito el hombre que confía en el Señor. Yo cuando estaba elaborando todo esto, digo, bueno, les hablo de la importancia de la bendición, del impacto que tiene la bendición de Dios en la vida de uno. Pero preferí este camino, el que vamos a ver hoy, y después vamos a hablar de lo que significa la bendición de Dios en la vida de las personas. Dios no pretende, hermanos, que seamos perfectos. O sea, sé que la Biblia dice que tenemos que ser perfectos en el sentido de ir madurando, creciendo continuamente. Pero Dios no pretende que seamos perfectos en la perfección que uno puede pensar como que no hay falla, que no hay falta, que no hay nada que esté incorrecto, sino que lo que Él quiere realmente es que estemos consagrados y confiando en Él. Y todo ese proceso de crecimiento y de perfeccionamiento en las cosas de Dios se va a ir dando naturalmente. El profeta Jeremías nos presenta una lección muy sencilla, porque él está hablando acá y se lo dijo en ese momento a su pueblo, si queremos que ser como un árbol bien plantado cerca del agua, cuyas raíces se extienden hacia la corriente de las aguas. Un árbol que tenga agua y que tenga sol crece invariablemente. Es el destino que le espera y es lo que Dios espera que tengamos nosotros. ¿Queremos ser como un árbol bien plantado o queremos ser como un arbusto en el desierto? ¿Qué elegirían ustedes? Saben que muchos prefieren el desierto y el sequedal, sin Dios. Eso es un problema. Jeremías nos dice que el árbol no teme cuando llega el calor, cuando llega la prueba, la dificultad. Sus hojas permanecen verdes. Hagan un paralelismo con esto. Eso quiere decir que tiene vigor, tiene fuerza, está dispuesto a dar fruto. En tiempo de sequía, dice Jeremías, el árbol no se angustia, o sea, no deja de dar fruto. Saben que cuando llegan los momentos difíciles, cuando hay situaciones que no se resuelven, cuando le pedimos a Dios y oramos a Dios y la cosa no cambia, eso nos puede generar angustia, nos puede generar duda, confusión. Pero el hombre y la mujer que realmente es como ese árbol que está plantado en el lugar correcto,
se va a mantener firme y aún en la prueba va a dar fruto. Aún en la prueba va a dar fruto y fruto bueno. ¿Por qué? Porque extendió sus raíces junto al arroyo, junto al agua. Y yo quiero hoy ayudarte a fortalecer tu confianza en el Señor. Esa es una cuestión de fe, es una cuestión de creer y es una cuestión de confiar en Dios. Y ahí es donde se centra el mensaje del cual les quiero hablar. El arbusto, si vamos a Jeremías 17:5, antes Dios le había dicho a Jeremías que le hable al pueblo con este nuevo paralelismo, con esta nueva comparación. Dice el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre. O sea, ese hombre que confía en sus propias fuerzas, esa mujer que confía en su propia fuerza, no va a ser bendecido. Se acomodará a las cosas como podrá, pero cuando viene el momento difícil, cuando viene el viento de la prueba, le va a ser muy difícil sobrellevarla. Por eso dice, maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Por eso hoy estábamos cantando que nuestro Jesucristo es nuestro consejero admirable. Cuando nosotros tenemos el corazón de acuerdo al corazón de Dios, el consejo de Dios viene a nosotros. Pero acá hay otra figura a la cual Jeremías se está refiriendo, y es aquella persona que se apoya en su propia opinión y aparta su corazón del Señor. Y ahí viene la figura de la naturaleza, será como una zarza o un arbusto en el desierto. Fíjese lo feo de esto, no se dará cuenta cuando llegue el bien. Cuando llegue la oportunidad de esa persona que está trabajando sobre sus propias fuerzas y apartó su corazón del Señor, Dios lo quiere ayudar, alguien le va a hablar del Señor, alguien le va a decir que en Dios está la salida para su problema y no se va a dar cuenta que esa es la ayuda que tenía para salir adelante. Acá lo dice claramente, será como una zarza en el desierto, no se dará cuenta cuando llegue el bien de parte de Dios. Agudicemos nuestros sentidos. Veamos cuando el Señor nos está hablando, nos está dando una salida, nos está dando una respuesta a lo que estamos necesitando. Dice al final del versículo, morarán en sequedad del desierto, en tierras de sal, donde nadie habita. Esta es la terrible figura de la persona que no tiene a Dios en su corazón, que lo ha rechazado. Nosotros hemos salido de esa instancia, confían que es así, porque realmente hemos entendido que la respuesta a nuestras vidas es confiar en nuestro Dios. Así que tenemos aquí una lección sencilla: elegir ser árbol o elegir ser un arbusto que está en el desierto, seco. Y si vamos a la palabra de Dios, esto es bastante sencillo. Es un tema de pocas palabras. Acá lo que tenemos que hacer es confiar, creer, pero también confiar en nuestro Señor. Y hermanos, ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿yo puedo creer en Dios y perderme las bendiciones de Dios? ¿Podrá hacer eso? Ustedes saben que la palabra de Dios dice que el diablo cree en Dios. El diablo cree que Dios existe. El diablo dialogó con Dios. Y seguramente el diablo está más seguro de la existencia de Dios que de algunos de nosotros. Porque él lo tuvo ahí, estuvo en la presencia misma de Dios. Lean Jacob, por ejemplo, donde Dios dialoga con Satanás y le da instrucciones. El diablo cree, pero no confía en Dios. No sigue la voluntad de Dios. El diablo no quiere saber nada con Dios. Es más, se levanta en contra de Dios. Y va a tratar de destruir a su iglesia, pero
no lo va a lograr porque Dios está con nosotros y Dios está por encima de Satanás y lo estará siempre. O sea que hay que creer en Dios y no quedarse ahí, empezar a confiar en Él, confiar en Él, confiar en Él, siempre. No dejemos ninguna circunstancia fuera de la voluntad de Dios. Y yo quiero reflexionar sobre esto, confiar en Dios y no solo creer en Él. Porque tenemos que entender esto. Muchas veces cuando vamos por la calle decimos, ¿vos creés en Dios? Y muchos dicen que sí, pero no tienen ni idea acerca de lo que Dios hace en favor de cada uno de nosotros. Y por eso es importante que te hable un poquitito acerca de la soberanía de Dios. Dios es soberano y más de uno se pregunta, bueno, ¿por qué pasan tantas cosas malas y feas? ¿Por qué hay tantas guerras? ¿Por qué hay tantos niños ahora sufriendo necesidades que las ha habido siempre? Ustedes saben que nosotros nosotros creemos que, los cristianos creemos que Dios es todopoderoso, ¿es así? Es así, Él es todopoderoso. Creemos que Dios puede hacer lo que Él quiera, es así. Y no hay nada en este mundo más poderoso que Dios. Ahora, ¿por qué en el Padre Nuestro dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre? Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Oramos así, ¿verdad? Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Ahora yo te pregunto, ¿la voluntad de Dios se cumple en todos los lugares de la tierra? ¿La voluntad de Dios? Donde hay guerra, donde hay enfermedad, donde hay mentira, donde hay fracaso, donde hay extorsión, donde hay robo. ¿Se hace la voluntad de Dios? No. Entonces, ¿por qué oramos? Padre nuestro, sea hecha tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Porque después miramos alrededor y decimos, Dios no me escuchó. Porque sigue habiendo cosas que no responden a la voluntad de Dios. Pero la respuesta, ¿cuál es? Esto lo trató en su momento Martín Lutero. La respuesta, ¿cuál es? Que se haga la voluntad de Dios en medio de su pueblo. Que se haga la voluntad de Dios en la iglesia de Dios. Que se haga la voluntad en esa familia que cree y pone su corazón y su confianza en las cosas de Dios. Sería gravísimo, hermanos, que le digamos a Dios, Padre nuestro, que se haga tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, y el pueblo de Dios no lo cumple. El mundo que no conoce a Dios, seguro que no va a hacer la voluntad de Dios. Lo sabemos, lo vemos, lo vivimos, lo sufrimos. Pero cuando le pedimos a Dios que se haga tu voluntad, le clamamos a Dios para que su pueblo, su mujer, su iglesia, su hija, su hijo, hagan la voluntad de Dios. Porque si no estamos perdiendo el tiempo desastrosamente. Por eso es importante tener esa confianza firme y férrea en nuestro Dios. La voluntad de Dios se cumple en el sentido de que el propósito de Dios en este mundo se está cumpliendo. Pero no absolutamente toda su voluntad, porque Él no quiere nada de lo que estamos sufriendo. No lo quiere. Pero sabemos que hay un príncipe de este mundo que va a tratar de deshacer todo lo bueno que Dios quiere hacer en medio nuestro, pero no lo va a lograr. Hay un propósito divino que se va a cumplir. Por eso podemos confiar en Dios. Muchos se preguntan, y bueno, ¿por qué esto Dios no lo cambia? Y el hecho es que Dios le dio al hombre la libertad de decidir las cosas como las quiere hacer. El deseo y el anhelo de Dios es que nuestra voluntad esté al servicio de Dios, estemos en comunión con Él, pero sabemos lamentablemente que no toda persona va a estar dispuesta a aceptar a Dios y creer en Él. La palabra de Dios está
llena de situaciones donde Dios tiene que actuar porque no se hizo su voluntad. Y ahí Dios quiere determinar cuál es la corrección a lo que estamos haciendo. Muchas historias de la Biblia, creo que lo tengo ahí, muchas historias de la Biblia tratan sobre lo que sucede cuando Dios no se sale con la suya. Parece un poco autoritario eso, ¿no? Que Dios se salga con la suya. Pero es lo mejor. Casi todas las historias de la Biblia, un montón, léanlas, tratan sobre lo que sucede cuando Dios no se sale con la suya, cuando no se hace su voluntad. Él tiene que intervenir, porque su propósito se tiene que cumplir. Más adelante dice, pero somos conscientes de todo esto para recordarnos que Dios siempre ha estado obrando en este mundo y siempre está cumpliendo su propósito en este mundo y en nuestra vida, en la vida de su pueblo. Esto debe edificar en nosotros confianza. Es esto, tener la seguridad de que lo que está pasando en nuestras vidas, en este mundo entero, con todas sus adversidades, sus fallas, es tremendo la capacidad de destrucción que tiene un hombre para destruir la vida de otro, es extraordinario. Pero todas estas cosas, hermanos, nos llevan a un destino final que es la venida de nuestro Señor Jesucristo y la plena convicción de que los planes de Dios se cumplirán y serán buenos para todos aquellos que estamos dispuestos a seguir a nuestro Dios. Queremos que cuando confiamos en Dios, esa confianza en Dios es lo que ayuda a vivir una vida libre de ansiedad, de miedo y de preocupación. Tenemos ansiedad, pero la sometemos al señorío de Cristo, confiamos en el Señor y eso trae calma a nuestro corazón. Si volvemos a Jeremías, él ofrece su propia explicación de por qué es tan importante confiar en el Señor. Y lo vemos en el versículo que hemos leído, cuando confiamos en el Señor, somos como ese árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente y no tenemos miedo cuando llega el calor y cuando llega y las hojas permanecen verdes. ¿Experimentaste alguna vez un tiempo de sequía? Un tiempo de soledad, un tiempo de falta de dirección, falta de gozo, de tristeza, de enfermedad. Nos pasa a todos. No se libra nadie de esto, es parte de la vida. No sabemos de antemano las pruebas que vamos a tener, los desiertos que tenemos que transitar alguna vez, pero de algo sí estamos seguros y si vivimos confiados en nuestro Dios, tendremos problemas cuando lleguen los momentos difíciles, pero los vamos a resolver con la ayuda de nuestro Dios victoriosamente. Vamos a triunfar. Ahora, ¿cómo podemos profundizar nuestra confianza en Dios? ¿Cuáles son los elementos que nos ayudan a confiar en Él? Porque ya nos queda en claro que los propósitos de Dios, los planes de Dios se van a cumplir. Nosotros podemos disfrutar y tenemos la seguridad de una vida eterna con Él, pero ¿cómo podemos construir esa confianza en Dios? Y la verdad es que Dios nos da muchos recursos para poder desarrollar, construir esa confianza en Dios. Y de esa manera podemos afianzar las raíces en lo profundo de la tierra que se alimentan del agua, de la corriente del agua que pasa donde está ese árbol que en esta oportunidad Dios nos da como ejemplo. Lo primero que te puedo recomendar y decir, sé honesto con Dios, sé honesta con Dios. Decile las cosas realmente como
y con qué profundidad te están, las estás viviendo. Si hay lágrimas, que sean con lágrimas en los ojos. Si hay dolor, que sea dolor delante del Señor. Expresá lo que está en tu corazón, derramá tu alma delante de Dios y decirle: Padre, no puedo más, estoy angustiada, estoy angustiado por mi familia, por mis hijos, por mi esposo, mi esposa. Decirle realmente lo que está en tu corazón, no le escondas nada. Y por momentos esto no es fácil, pero decíselo a Dios. ¿Qué es lo que te está pasando, hija mía, hijo mío? Dios lo quiere saber. Y decirle las cosas tal cual son. Si tenés falta en lo económico, de trabajo, de salud, suspirá delante de Él, recordá palabras de la Biblia si lo podés hacer. Una de las cosas que estuve haciendo mientras leía Jeremías y veía que ellos se habían conducido de una manera incorrecta, le decía al Señor: Señor, apártame de una conducta que realmente me aleja de ti. No quiero eso, quiero tener esa comunión plena contigo. Y utilizar la palabra para hablar con Dios. Hoy vamos te voy a mostrar eso, lo vamos a poder hacer juntos. Honestidad con Dios. ¿Saben que una vez había 2 jóvenes que estudiaron en el seminario teológico? Habían estudiado, eran compañeros de clase. Y llegó el momento en que ellos terminaron sus estudios, se graduaron, fueron a trabajar, a hacerse cargo de una iglesia cada una en lugares distintos. A uno de ellos le fue muy bien, tuvo una iglesia muy próspera, al otro le costaba mucho más. Se comunicaban porque esa amistad había seguido, tenían diálogo el uno con el otro, uno sabía cómo le iba al otro, oraban uno por el otro. Y en una oportunidad este pastor que estaba en esta iglesia próspera, su compañero lo invita a su congregación y tienen ahí unas reuniones especiales de evangelismo, de crecimiento, muy bonitas, muy lindas. Y el amigo le dice a este pastor que había invitado, que tenía esa iglesia grande, le dice: ¿cómo hiciste para que esta iglesia crezca? Y él le dice: mirá, yo después que salimos del seminario empecé a trabajar en esta iglesia. Tuve un sueño un día. El Señor se me presenta en este sueño y me dice: ¿me entregaste todas las llaves de los cuartos de tu corazón? Tu carácter, tu manera de ser, tu anhelo de estar en comunión conmigo, tu deseo de escuchar la palabra, de leer la palabra, de ponerla en práctica. Y cuando el Señor le dice así, se da cuenta de su sexualidad, se da cuenta que había retenido cuartos que estaban cerrados con la llave porque no se la quería entregar a Dios. Y dejar que Dios abra, entre en ese lugar y sane su carácter, sane su sexualidad, sane su deseo de hablar, su orgullo, su enojo. Y en ese momento le tuve que decir al Señor: Señor, sí tengo cuartos en mi corazón que están cerrados para de esa manera no entregártelos. Y el Señor le dice: bueno, entrégamelos. Y yo empecé a darles la llave de mi carácter a Dios para que Él entre y eduque mi carácter de acuerdo a la voluntad de Dios, de mi sexualidad para que Dios entre y santifique mi sexualidad, de mi manera de hablar, de mi orgullo, de mi autosuficiencia. Y ahí fue entregándoles las llaves a Jesús. Y Jesús le pregunta en ese sueño: ¿me entregaste todas las llaves?
Y él le dice, me doy cuenta que no. Bueno, entregámela. Y él le dice, no puedo. Toma una decisión, porque si no me das toda tu llave, yo te devuelvo las que me diste, hasta que resuelvas qué querés hacer. Y él dice que ahí en el sueño se lloró, derramó su alma delante del Señor Jesús y le dijo, acá está todo el llavero, toda mi llave. Mi corazón te pertenece, mi carácter te pertenece, mis enojos te pertenecen. Todo lo rindo delante del Señor Jesucristo. Y esa fue esa entrega completa a Jesucristo, de confiar en Él, que Él no me iba a fallar, le entregué todo lo mío, Él nunca me iba a avergonzar delante de nadie, pero le entregué todo lo que tenía, se lo entregué a Él, no me quedé con nada. Sé honesto con Dios, entregale todo, no te guardes nada. Yo claramente, tiempo atrás en mi vida, tuve que decir, Señor, te entrego mi sexualidad, santifícala. Te entrego mi carácter, moldéalo. Te entrego mi manera de hablar. Quiero hablar como tu palabra me enseña que debo hablar, con la verdad, con justicia, con sinceridad, te lo entrego. Y así fui hablando con Dios, tener una sana relación con mi esposo, una relación correcta. Todo eso, a medida que Dios me estaba mostrando, se lo iba entregando a Él y figurativamente le entregaba la llave para que entre en el cuarto que necesitaba el tratamiento de Dios para crecer y confiar más en Él. Sé honesto con Dios. Segundo, hoy en este lugar es una de las principales cosas que estamos haciendo para aprender a confiar en Dios, adorarlo a Dios como lo hemos hecho, tener tiempo de oración. Ahora tenemos el tiempo de la lectura de la palabra, estamos reflexionando sobre ella para ponerla en práctica, ¿verdad? Lo que estamos escuchando lo ponemos en práctica delante del Señor. Adorar a nuestro Dios a través de diezmos y ofrenda. Esto aquí hoy estamos construyendo nuestra confianza con Dios, porque le hemos dedicado este tiempo y este día lo hemos apartado para tener un tiempo de consolidación con nuestro Dios. Por eso es tan importante recordar el día del domingo. Sé por ahí, ha pasado, no sé si es el caso de ustedes, por ejemplo, que cuando un hijo se porta mal y quiere venir a la reunión de jóvenes y como se portó mal, la mamá, el papá le dice, no, ahora no vayas, te portaste mal, te quedás acá y le prohíbe de ir a la iglesia. Pasó, estoy diciendo algo que es real. Qué tremendo error, porque es el lugar donde podemos nosotros fortalecernos y aumentar nuestra confianza en Dios y alimentar nuestra fe. En este lugar. El Salmo 1 dice, también nos ofrece la imagen de un árbol plantado. No es el único versículo que leímos de Jeremías. Hay otro en el Salmo 1:1 acerca del árbol plantado junto a corrientes de las aguas. Y dice, dichoso o bendecido, pero dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita día y noche, medita en ello. Me detuve acá un momento mientras leía y le dije al Señor, Señor, soy un hombre dichoso, ¿por qué no sigo el consejo de malos? Realmente trato de no seguirlo, me esfuerzo, porque no me detengo en la senda de los pecadores y hago lo mismo que ellos. Y ahí ella estaba orando con la Biblia y diciéndole al Señor lo que no quería hacer y que me libre de todo eso y que me dé la fuerza para superarlo.
Dice, sino que en la ley del Señor ese hombre se deleita de día y de noche y medita. Y ahí otra vez oré, Señor, quiero realmente estar deleitándome de día y de noche con tu ley, con tu palabra. Y después agrega en el versículo 3, es como el árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace, prospera. ¿Quién lo cree? Es así. Esto es extraordinario. Nosotros, yo personalmente, como familia, lo hemos vivido y hemos prosperado por la gracia de Dios. Así que, hermano, dediquémosle tiempo a la palabra de Dios. ¿Les ha pasado que se levantan un día y no saben qué leer de la Biblia? ¿Saben que naturalmente al pueblo latinoamericano le pasa esto? No tenemos una cultura de leer, de empezar un libro, leerlo, terminar. No tenemos esa cultura. ¿Es así? ¿O más o menos? Es así. La mayoría le cuesta. Yo pregunto a veces, hermano, ¿te cuesta leer? Y sí, no me gusta, qué sé yo. Pero la realidad, ¿cuál es? Es que es importantísimo la lectura. Entonces te levantás y no sabés qué leer. Bueno, yo te digo lo que podés hacer. Te podés levantar un día, tenés que tomar una decisión, es así por lo menos, y decir, bueno, a partir de hoy voy a leer el Evangelio según San Marcos. Un ejemplo. ¿Y dónde voy a empezar? Y lo lógico es en el primer capítulo. Muy bien. Hoy voy a leer Marcos capítulo 1 y lo leo todo. Tranquilo, sin apuro, tratando de dedicarle un tiempo para entender, reflexionar. Las cosas que no entiendo ya las entenderé, las que entiendo me aseguro de entenderlas bien, iluminado por el Espíritu Santo. Saben que yo les enseñé, les dije que cuando voy a leer le digo, Señor, yo me declaro tu alumno, Espíritu Santo eres mi maestro, enséñame, revelame la palabra. Ahí tengo resuelto el día lunes, mañana. Y después el martes me levanto y digo, ¿y ahora qué voy a leer? Y lo lógico sería, leíste el capítulo 1 ayer, lee ahora el 2. Y ahí siempre vas a tener que leer, porque al capítulo 2 le sigue el capítulo 3, el día miércoles. Y nunca tenés que pensar, ¿qué voy a leer? ¿Qué me dirá el Señor? ¿Será Apocalipsis, lo escatológico, lo teológico, lo sionológico? No. Ahí ya tenés tu plan de estudio determinado. Y lo llevas adelante toda tu vida. ¿Ustedes ahora ya no se usa? ¿Alguna vez recibieron una carta por correo? ¿Han recibido? No, yo no digo una carta de documento, de nada de eso. Una carta de un amigo, una amiga, un novio, una novia. ¿Han recibido? Jamás. Claro, depende de la edad. Claro, ahí los hermanos que ya tenemos cierta edad, yo recibí un montón de cartas de distinto tipo. Ahora, cuando uno recibe esa carta, supongamos que la carta tiene dos páginas de carta escrita y tal, me tocó. Uno que hace, lee la primera carilla y la segunda no la lee. ¿Haríamos eso? ¿Haríamos eso, que leemos la mitad? Bueno, la otra mitad la dejo para mañana o la semana que viene. ¿Haríamos eso? No, leemos todo. Bueno, si vas a leer una de las cartas de la Biblia, las tantas lindas cartas de la Biblia que hay que hacer, lo recomendable, lo más sano, lo más provechoso es leer toda la carta. Pero me tengo que pasar. Y bueno, elegí un momento donde vos decís, bueno, en una horita puedo leer esta carta. Y la termino. Por ahí la carta es muy larga. Bueno, saben que en la Biblia tienen, no sé si, no creo que todas las Biblias, pero tienen un bosquejo.
al principio. Y en el bosquejo vos podés llegar por fracciones, si la carta es muy larga, como Corintios, por ejemplo, fracciones que podés leer y tienen su sentido en todo eso que has leído. Pero ¿cuál es el punto acá? Lee la Biblia. Lee la Biblia. Eso va a desarrollar tu confianza en Dios. Acércate a otros. El punto 3. No camines solo. Nos necesitamos los unos a los otros para crecer, para orar, para escucharnos, para tener experiencias. Una de las cosas después que vienen del encuentro de las mujeres, vamos a querer escuchar sus testimonios, al menos algunos, porque nos van a ayudar a crecer, nos van a bendecir. Entonces, el escuchar, el tener tiempo con otras personas, si tenés un grupo de bendición y crecimiento, que esto lo vamos a acentuar más en las semanas y meses por venir, reunite con hermanos cristianos que te puedan ayudar a crecer. Eso trae mucha confianza en las cosas del Señor. Y por supuesto la iglesia, acá donde estamos, que tanto nos bendice de poder estar juntos. El punto 4, ¿cuál sería? Confiar incluso cuando nos cuesta creer. Hay momentos que surgen dudas, ¿verdad? De lo que estamos leyendo, de lo que estamos aprendiendo. Podés tener alguna dificultad que no la tenías y de repente te surge. No te preocupes, confía en Dios y decirle: Señor, esto no lo entiendo, no me doy cuenta por qué. Vení a adorar, vení a orar al Señor, cantá, escuchá canciones del Señor y dejá que lo que quiero decir es que la duda no afecte tu fe. Seguí confiando y seguí teniendo fe en Dios. Acordate que el diablo está seguro de la existencia de Dios, pero no confía en Él. No lo imites a Satanás. Si te cuesta confiar, hace todo lo necesario para poder confiar y estar seguro en Él. Proverbios 3:15 dice: confía en el Señor. ¿De qué manera? Confía en el Señor. Ahí viene, el confía en el Señor está trazado. Hermano, mientras Emma busca el versículo, les quiero hacer una analogía, un paralelismo con respecto a leer la palabra de Dios. Ustedes saben que cuando leemos la palabra de Dios, Dios nos habla, ¿verdad? ¿Es así? Dios nos habla. Perfecto. Si no leemos la palabra de Dios, creemos en Dios, pero no aceptamos que nos hable. Mire, esto sería, acá viene el paralelismo que les quiero dar. Esto sería como que yo le diga a mi señora: cuando amamos a Dios y no leemos la palabra de Dios, no lo estamos escuchando a Dios. Es como si yo le dijera a mi señora: mira, yo te amo, pero por favor no me hables. Sería lo mismo, ¿me entienden? No me entendieron. ¿Lo repito? Deme una chance, díganme algo. Confía en el Señor, ¿de qué? De todo corazón. Acá no hay escasez, no hay que, mira, esto sí, pero aquello no. Le confiamos todo a nuestro Dios, nuestra economía, nuestra vida espiritual, nuestra salud. Si estamos enfermos, bueno, Dios sabrá por qué. Ahí salimos a orar y tratar de ser sanados, y si hay que tomar un remedio se tomará, porque Dios gobierna todo. Y tenemos que confiar de todo corazón. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará ¿qué? ¿Allanará qué? Tus sendas, tu andar cada día. Quinto, recordá la fidelidad de Dios.
¿Vos recordás el día que el Señor te salvó, que te llevó de la muerte espiritual a la vida espiritual? ¿Lo recordás? Yo lo recuerdo. Y ahí Dios fue fiel. Porque le pediste perdón a Dios, te arrepentiste de tus pecados, nos arrepentimos de nuestros pecados, Dios nos perdonó y realmente nuestra vida fue transformada, fue cambiada. Ya no hago igual, ya no me enojo de la manera que me enojaba, no reacciono de la manera que me enojaba, tengo paz en mi corazón, tengo estabilidad emocional. ¿Les pasó eso o no? Si no, predico el mensaje de la salvación. Pasó eso, ¿verdad? Dios es fiel. Le hemos pedido, yo me acuerdo en una oportunidad, tiempo atrás, estoy hablando de 2011, por ahí, no teníamos banda como tenemos ahora, variada, vieron hasta hermanos de distintas nacionalidades vienen a servir acá, y no teníamos. ¿Y qué hacíamos? Cantábamos con pista. No teníamos otra manera de tener la música. Hermano, que a mí me cuesta un montón dirigir una alabanza y una adoración, lo tuve que hacer. Y oramos para poder tener banda, que Dios traiga gente con instrumentos, cantantes y todo. Y al poco tiempo lo hicimos. Ese teclado, un nombre mejor. Este sintetizador es producto de nuestras oraciones. Miren lo que pasó. Bendito sea el Brasil. Pero brasilero, respondan. ¿Saben qué pasó? Una hermana, una veterinaria, me acuerdo, brasileña, vino acá a la Argentina para hacer un entrenamiento, bueno, de su carrera, no sé, algo así. Y pasó por esta calle que está acá enfrente y vio que era una iglesia evangélica bautista. Hasta donde yo sé, ella no es creyente más, ¿no? ¿Te acordás vos? Bueno, no sabemos bien. Ella un día nos llama y nos dice que quiere hacerle una ofrenda a esta iglesia. Llamó desde Brasil, ella ya había vuelto, habían pasado tiempo. No está acá esa persona, ¿no? Por las dudas. Que venga y lo cuente mejor que yo, que sabe todos los detalles. Y hermano nos llamó y dice, quiero hacer una ofrenda a esa iglesia, ¿cómo podemos hacer? Qué sé yo. En ese momento dijimos, bueno, necesitamos un sintetizador. Qué sé yo, sale mucha plata, pero no sé qué sé yo. Bueno, le dijimos, mira, necesitamos un sintetizador, estamos juntando plata, yo se los ofrendo. Le dijimos, sale tanto. Nos mandó la plata y lo compramos. ¿Producto de qué? De la oración. Después tuvo más tiempo tratando cosas espirituales con mi esposa. Pero Dios respondió a las oraciones que hemos tenido y otras que han sido tremendas, la fidelidad de Dios es tremenda, hermanos. Recuerden la fidelidad de Dios. Sexto, practica la gratitud. Practica la gratitud. No es fácil, pero es poderoso. Aún en las cosas más pequeñas, en momentos inclusive de dificultad y de prueba, agradecerle a Dios por su fidelidad, por su amor, por el alimento de cada día, la comida de cada día, el momento de calma que podés vivir, la gratitud por, aún en medio del dolor, poder estar agradecido a Dios porque sabemos que hay un propósito para cada cosa para aquellos que le aman a Dios. Expresá tu gratitud a Dios. Y nosotros cuando vino la banda, cuando vino el sintetizador y otras tantas cosas, realmente le dimos gracias a Dios por todo lo que Él estaba haciendo. Y hermanos, en medio de toda esta lucha espiritual y de este deseo de crecer, confiando en el Señor, no sos el único que está en esta pelea, en esta lucha, en este anhelo por confiar cada vez más en el Señor. No te sientas solo.
porque el camino, el proceso de la perfección, el proceso de crecer y de madurar en las cosas del Señor, nos toca a todos. Y todos peleamos y nos esforzamos para poder estar viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Podemos recordar de la Biblia muchos hombres y mujeres que también caminaron ese camino de la prueba. José fue traicionado por sus hermanos, ¿se acuerda? Y terminó en la prisión. Había un propósito, pero la prueba estaba. Noemí fue una mujer que estaba casada con hijos y fue a vivir a un país extranjero, y en ese lugar pierde a su esposo y pierde a sus hijos. Cosas que uno dice, ¿qué pasó? Pero Dios tenía un propósito. El apóstol Pablo vivió el naufragio estando navegando en barco, fue golpeado, fue cancelado y nos dejó tantas enseñanzas de parte de Dios que hoy día las utilizamos para crecer. Y hay un montón de otras situaciones de sufrimiento. No estamos solos, pero en Cristo tenemos la victoria. En Cristo seguimos creciendo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Se acuerdan que prediqué de eso? No hay circunstancia que no viva yo en la cual Dios deje de ayudarme. Él me fortalece para salir adelante. Confiemos en Él. Octavo, este es un proceso de un paso a la vez. Confiar en Dios tiene tiempos que a veces son difíciles, a otros no tantos, pero hay respuestas si tratás de seguir buscando de Dios en cada momento y en cada lugar. Dios está contigo y aún no ha terminado de escribir tu historia y la mía. Mientras estamos sobre la faz de la tierra hay mucho para hacer, hay mucho para crecer, hay mucho para desarrollar esa confianza en nuestro Dios. Depende de nosotros. Dios ya hizo todo. Hay esperanza para el hombre y la mujer que se renueva cada día. Alguien está friendo algo. Ya está. Hermanos, 3 versículos maravillosos. Dicen, Lamentaciones 3:22. El gran amor del Señor nunca, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué no se acaba? El amor del Señor, esto es confiar en Él. El gran amor del Señor nunca se acaba. Y encima no es un amor pequeño, es abundante para cada uno de nosotros. El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Jamás. No importa lo que haga, no se agota. Cada mañana se renueva sus bondades muy grandes que su fidelidad. Él no nos falla. Por lo tanto, salto al 24. Por lo tanto digo, el Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. Amén. Claro que sí. Hermanos, yo ahora quiero invitarlos a hacer algo. Quiero utilizar lo que sobre lo cual hemos reflexionado. Utilizarlo para hacer una oración ahora y ayudarlos por ahí ya lo hacen, estoy repitiendo algo que ya están entrenados en hacerlo, en usar la palabra para orar. En ese momento devocional, ¿vieron cuando leemos? Vamos a leer mañana, si se suman, Marcos capítulo 1, por ahí tienen otro estudio que están haciendo y está bien. Enseñarles que a medida que vamos orando, reflexionar un minutito, a medida que vamos leyendo la palabra y orar al Señor de lo que hemos leído. ¿Sí? Hoy leímos, al principio, habíamos leído de Jeremías que dice, bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él, porque es como un árbol plantado junto al agua y
que extiende sus raíces hacia la corriente, no teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Nunca deja de dar fruto. Y por ahí estás buscando cambios en tu familia y querés que el fruto llegue y Dios te dice, nunca deja de dar fruto, seguí porque el fruto llegará. Seguí por el fruto llegará. Ponete de pie ahí ahora. Que nadie se me salga de este salón ahora, porque yo quiero invitarte, hermanos. Medio siento como que este mensaje fue un taller de alguna manera, de aprender cosas que bendicen nuestra vida. Y yo quiero invitarte a hacer una declaración en esta mañana en base a lo que hemos aprendido, en base a lo que Dios nos ha enseñado. ¿Qué les parece? Yo les propongo lo siguiente. Cierran sus ojitos, por favor, simplemente para no distraerse, no importa quién está al lado, quién está al otro lado. Yo les invito a hacer una declaración con fe, confiando en lo que se está diciendo, Dios lo escucha y lo ejecuta. Así que yo voy a repetir, a decirles una oración para que después ustedes, si están de acuerdo, si es el deseo de su corazón, la puedan repetir y de esa manera poner en práctica lo que Dios hoy nos ha enseñado. ¿Están listos? Bueno, yo estoy listo. Hacemos así. Repitan después de mí. Estoy bendecido porque confío en el Señor. Y pongo mi confianza en Él. Soy como árbol plantado junto al agua y extiendo mis raíces hacia la corriente. No temo que llegue el calor. Mis hojas están siempre verdes. En época de sequía, de prueba, de pérdida, no me angustio. Y nunca dejo de dar fruto. Me mantendré confiando en el Señor. Y pase lo que pase, me esforzaré para nunca dejar de dar fruto. No sigo el consejo de los malos, ni me detengo en la senda de los pecadores. Ni cultivo amistad de los blasfemos. En la ley del Señor me deleito y día y de noche medito en ella. Creo con todo mi corazón que el gran amor del Señor nunca se acaba y está sobre mí. Su compasión no me agota. Por eso alcanzo su misericordia. Cada mañana se renuevan sus bondades sobre mí. Muy grande, pero muy grande es su fidelidad. Declaro con todo el alma, el Señor es todo lo que tengo. En Él esperaré. En Él esperaré. En Él esperaré. Y no me va a fallar. Y no me va a fallar. Porque Él es fiel. Eso lo declaro. De corazón. Porque he decidido creer en Dios. Confiar en Él y tener fe en el Dios que me dio la salvación.
Amén, amén, amén. Sí, Señor. Sí, Padre. Sí, Padre bueno. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Dios. Qué bueno eres, Padre. Cerrá tus ojitos, levanta las manos al cielo, Señor y Padre eterno, en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo está en este lugar. Deja que el Espíritu Santo te toque ahora. Decile al Espíritu Santo, confío en ti. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo nos ayuda en todas circunstancias. Hacete presente ahora, Espíritu Santo. Desciende en este lugar. Toca cada corazón, cada alma, cada espíritu. Tócalo, Señor Jesús. Llénanos en este momento con tu presencia más y más. Hemos podido disfrutar la alabanza, la adoración, el momento de adoración por los diezmos y las ofrendas. Hemos disfrutado tu palabra, tus leyes, tus caminos, tus designios. Padre, queremos de todo corazón que es bendecido el hombre, la mujer, la familia que confían en ti. Por eso, Padre, no detengas tu bendición sobre nosotros. Abre los cielos ahora, Padre, y derrama de tu gracia, tu bendición y tu misericordia sobre cada uno de nosotros. Nos queremos ir de este lugar, Señor, llenos de ti, llenos de ti. Y hermana querida, hermano querido, si Dios te está mostrando que estás reteniendo cosas que no le has entregado a Él, no has dejado que Él intervenga en tu vida en cuestiones que, bueno, vos sabrás cuáles son. Yo conozco las mías. Figurativamente, mírame un minuto, figurativamente, si hay una llave de un cuarto cerrado que le tenés que entregar a Dios para que Él te trate, mírame un minuto, toma tu mano derecha, dirigila a tu corazón, figurativamente agarra esa llave que está cerrando esa puerta y entregásela a Cristo. Decile: Cristo, aquí está. Esto es lo que me faltaba entregarte. Esto es lo que me faltaba entregarte. Yo tengo carga por los universitarios, hermanos. Tengo carga. Y saben que mi temor es que piensen que vuestra carrera es más importante que el Señor. Es más importante terminar con esa carrera que tener una relación de intimidad con Dios. No sé por qué tengo esa carga, no sé. Sé lo que es estudiar en la universidad porque Dios me dio el privilegio de estar ahí estudiando, pero lo mismo el trabajo, lo mismo el trabajo. Dios nos da un trabajo para tener recursos económicos y ese trabajo de repente se hace más importante que la relación y el tiempo que pasamos con el Señor. ¿Qué pasa? Oramos: Señor, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Decirle: Dios, aquí hay alguien que anhela y desea hacer tu voluntad en este mundo quebrado y caído, en este mundo que tiene una cultura contraria a la cultura de Dios. Yo quiero ser esa mujer, ese hombre que hace tu voluntad, que hace tu voluntad.
Por eso, Espíritu Santo, llénanos de ti. Porque sin ti no podemos avanzar. Desciende ahora, Espíritu Santo, con una unción nueva y fresca, un vino nuevo, fresco, que viene del cielo, y derrámalo sobre cada uno de nosotros. Recibe, iglesia, ahora la llenura del Espíritu Santo. Recíbela. Recíbela. Decile al Espíritu Santo, abro mi corazón y llénalo de tu presencia. Llénalo de tu amor y de tu misericordia. Llénalo de confianza en alguien que es fiel y nunca falla. Dale ese permiso al Espíritu Santo. Dáselo. Y no te quedes con ningún cuarto cerrado de tal manera que Jesucristo no pueda entrar. Dale todo el llavero completo. Todo. Para que Él ingrese a cada cuarto y empiece a poner orden. Empiece a limpiarlo. Empiece a purificarlo. Empiece a santificarlo. Y a transformar todo tu ser. Espíritu, alma y cuerpo. A mí me gusta ser expresivo con el Señor. Todos tenemos los ojos cerrados. No me pispee nadie. Cierren los ojos. Y hermano, si le estás entregando una llave a Dios, o más de una, de cuartos que tenías cerrados, ocultos a Dios, no querías que Él entre ahí, y hoy les estás entregando esa llave. Haz ese gesto de sacar de tu corazón simbólicamente esa llave y levanta tu mano al cielo y decirle: Jesús, aquí está. Hacelo ahora. Es un acto simbólico. Así como el pan es simbólico del cuerpo de Cristo y la copa y el vino del pacto es simbólico. Haz esto y decirle al Señor: acá está. Toma, esta es mi última llave que tenía escondida de ti. Tómala ahora. Y cambia todo mi ser. No quiero ocultarte nada, Señor. No quiero ocultarte nada. Dejando que el Espíritu Santo en la quietud obre. Que el Espíritu Santo en esta quietud obre en tu corazón. Cada uno de los pedidos y las oraciones que estás haciendo ahora, hermana, hermano, están subiendo al cielo, a los oídos de Dios. Y ella está comenzando a responder. No dejes, como decía la Biblia, que cuando vino el bien no se dieron cuenta los que eran como un arbusto seco. Nosotros somos hombres y mujeres que tenemos las raíces extendidas hacia la corriente del agua fresca. Sabemos cuando Dios está actuando. Este es el momento. Recibe más del Espíritu Santo. Recibe más. Recibe más. Bendito Salvador, grande y misericordioso. Y decirle ahí con voz alta y fuerte: Padre, recibo el vino nuevo y fresco sobre mí, que simboliza la llenura del Espíritu Santo. Decirlo ahí: recibo, recibo
la llenura del Espíritu Santo, nueva y fresca, sobre mí. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.